Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. A retomar hoy el Evangelio según Mateo. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 13 hasta el 23. Leemos juntos y luego deje su Biblia abierta para ir viendo conmigo cada uno de los versículos. Empecemos leyendo juntos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros durante esta reunión. Te ruego ahora que dirijas el tiempo de la exposición bíblica, que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, para ver las verdades que están aquí junto con sus implicaciones prácticas, que a través de eso podamos ser persuadidos a creer en ellos y a través de eso podamos ponerlo en práctica para que podamos crecer, para que podamos ser cada día más como Cristo. Dame, Señor, entendimiento y sabiduría para exponer con fidelidad y sencillez esta palabra en el poder de tu Espíritu Santo, de acuerdo, Señor, a tu voluntad y para tu gloria. Bendecí este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Crónica de una persecución anunciada. En los noticieros actualmente es común, si usted a veces lo mira, que cuando pasan algunos videos de asaltos, de tiroteos o de choques o de persecuciones, generalmente ponen en una parte, ¿no?, de la pantalla una solapa que dice advertencia, imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. ¿Por qué hacen eso? Bueno, debido a que algunas personas, al ver esos hechos, se pueden sentir afectados emocionalmente y por eso se les avisa para que decidan si quieren seguir mirando o no. Bueno, si bien en el sermón de hoy no vamos a mirar nada, no vamos a ver, por así decirlo, ningún video de nada, sí se puede decir que parte del relato nos va a traer a la mente, nos va a generar imágenes que realmente son duras y tristes y que probablemente nos afecte un poco a las emociones al pensar en lo que acontece aquí en este relato. Pero aunque sea difícil de asimilar, en cierta manera, es un testimonio necesario. Evidentemente, así es que lo vio de contar Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, y por eso no duda en contarlo y darnos detalle de lo que pasó en este relato. Nos encontramos ante un momento difícil en el testimonio del libro.
En el sermón pasado de la serie pudimos empezar a observar un poco el relato, o el retrato mejor dicho, del monarca de Israel en aquel entonces. Ya vimos Herodes el Grande. Y comentar unas cuestiones acerca de su vida, que lo identificaban tanto como un hombre sagaz en cuanto a la política, pero a su vez también implacable y despiadado justamente para hacer lo que hiciera falta para mantenerse en el poder. Eso llega al punto máximo en el texto de hoy. Su locura y odio desenfrenado lo lleva a una búsqueda violenta del niño, de Jesús, del Mesías que los magos le habían contado, hasta el punto de realizar una masacre digna de una película de terror, aunque nosotros sabemos que es verdad lo que pasó en ese tiempo. Pero el apóstol resaltará también de que no fue una situación inesperada. Todo lo que va a pasar era algo que ya había sido anticipado por los profetas, como vamos a leer, como hemos leído y vamos a ver durante el sermón de hoy. Podemos afirmar entonces, como dice el título del sermón, que los momentos de aflicción que vivieron Jesús, José y María a causa de Herodes, fue entonces, como dice el título, crónica de una persecución anunciada. Nada que escapara a los planes de Dios y que va a presentar un marcado contraste. ¿Cuál es ese contraste? Bueno, aunque fuera tan dura la oposición ejercida por este rey impío, Herodes, más grande fue la protección providencial y milagrosa del Salvador por parte de Dios. Se ven como un conflicto entre dos poderes. Pero vemos que un poder es más grande. Tal es así que, como veremos en el pasaje de hoy, el cuidado de Dios va a quedar reflejado en tres sucesos que acontecieron tiempo después del nacimiento de Cristo, como Mateo nos cuenta. La audiencia original debía considerar eso para poder confiar en que ese niño no era como cualquier otro, y por eso Dios está ocupado claramente en protegerlo. Ese niño era, como ya se viene contando, el Mesías que vino al mundo para salvarnos, ese rey de los judíos. Y que, como va a testificar Mateo, ningún poder humano, por más fuerte que sea, iba a poder destruirlo o erradicarlo, porque era dirigido por el plan de Dios. Así que te animo a seguirme con atención, porque estoy seguro que este mensaje puede ser de mucha edificación para tu vida al pensar y ver justamente la obra de Dios. El tema del sermón es el siguiente: Dios dirige su plan de manera providencial y milagrosa a pesar de la dura oposición. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el pasaje presenta tres sucesos que así lo demuestran. Vamos a verlos juntos en el día de hoy. El primer suceso lo tenemos del versículo 13 al versículo 15. Dios protege al Salvador de trampas personales. El texto arranca comentando los hechos que fueron aconteciendo luego de la visita de los magos, de lo cual hablamos ya en el pasaje anterior. Versículo 13, leamos de vuelta, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Cuando se menciona después que ellos partieron, está hablando respecto a los magos de Oriente. Como vimos antes, luego de recibir información por medio de los sacerdotes y los escribas, y mediante la guía de esa estrella que apareció, ellos llegaron al sitio exacto donde se encontraba el niño, allí en Belén, como lo vimos en capítulo 2, versículo 4 y 5 y versículo 9. Una vez que encuentran al niño, vimos que lo adoran de manera adecuada. Eso lo vimos capítulo 2, versículo 11. Pero luego también vimos que, avisados por sueños, ellos no volvieron a donde estaba Herodes, sino que regresaron a su tierra por otro camino, como vimos en capítulo 2, versículo 12. Habiendo dicho todo eso, el pasaje se centra ahora en lo que acontece luego de lo que los magos se van, como vimos recién. Que lo que acontece, dice, un ángel del Señor apareció en sueños a José. Ya no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Vimos también que un ángel fue enviado de parte de Dios para aclararle a José acerca de la concepción milagrosa de María. Ya lo hemos visto en capítulo 1,
versículo 20, ¿se acuerdan? Un ángel también le había aparecido en ese momento. En este caso es para indicarle qué tenía que hacer en ese momento. Él estaba esperando indicaciones. Le dice entonces qué tiene que hacer y por qué tiene que hacerlo. ¿Qué es lo que le dijo? En cuanto al qué, le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huyan a Egipto hasta que yo te avise. Y también le dice el por qué. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, le dice el ángel, es que Herodes buscará al niño para matarlo. Evidentemente, hermanos, las buenas noticias, como fueron la aparición de los magos viniendo a adorar y trayendo presentes para Jesús, todo ese momento lindo y emotivo, bueno, fue una alegría que duró poco. Imagínense, ¿no? Quizás, o sea, ¿no? En esos días estaría gozoso por lo que había pasado y bueno, ahora otra vez la cosa se pone complicada. Se le manda a José a que huya de Belén y se dirija a Egipto. Y se le indica un motivo. Herodes en breve trataría de asesinar. Es muy interesante aquí porque la palabra que usa para matarlo es la idea de destruir al niño. Es más enfática que simplemente quitarle la vida. Es destruir, es erradicar al rey de los judíos, al Mesías. ¿Cuál fue la reacción de José? Bueno, apenas, dice el texto, se despertó del sueño que tuvo. En esa misma noche dice que tomaron sus cosas y partieron para Egipto. Ahora, hay tres dudas que podrían surgir respecto a esta parte del relato. La primera que podríamos pensar es ¿por qué salió apenas se despertó? ¿Por qué no esperó a la mañana? ¿Por qué así de repente salir a la noche? Bueno, es muy probable que lo haya hecho para que nadie supiera de su paradero, para que nadie lo viera salir, ni nadie no se encontraran con nadie en el camino. Y así tampoco Herodes se enterara del lugar donde iban a refugiarse, cuando tal vez quisiera investigar o interrogar a conocidos de José y María. Nadie iba a saberlo porque nadie los vio salir, porque fue durante la noche. Aparte también, conociendo que José era un hombre justo, como ya lo hemos visto, y por lo tanto obediente, cuando vemos que la orden que se le da es apremiante, no lo pensó ni por un segundo, actuó en consecuencia de manera diligente. Ya hemos visto bastante el rasgo de José, que era un hombre obediente a la voz de Dios. La segunda pregunta que nos podemos hacer, ya lo hemos hablado un poco la vez pasada, ¿no? Si José y María eran pobres, ya lo hemos visto, ¿no? A través de la ofrenda que ofrecieron en su momento. ¿Cómo es que entonces pudieron costear este viaje? ¿No? Porque viajar cuesta naturalmente y estamos hablando de ir a otra nación. Bueno, pienso que eso no es difícil de responder. Recordemos qué cosa, que habían recibido regalos de los magos. Eran presentes con un valor importante, oro, incienso, mirra. Dijimos que eran presentes para reyes, o sea que tenían un valor importante, así que más que seguro que con esos regalos podrían cubrir los gastos del viaje, como también para establecerse allí en Egipto durante el tiempo que estuvieran. Ahora bien, la tercera duda, y quizás la que más llama la atención, es pensar, ¿y por qué fue Egipto, ¿no?, el lugar elegido para huir? Entre tantos otros lugares, ¿por qué le dijo que se vaya a Egipto? Bueno, pienso que hay algunas razones básicas, si nos ponemos a pensar un poco. Una puede ser el hecho de que el viaje no sería muy largo en comparación con otros destinos que también podrían ser seguros, pero mucho más lejanos, como por ejemplo la región de donde vinieron los magos, que podía ser más al oriente, Babilonia, Persia. Eran otros lugares seguros también, pero eran mucho más lejos. En cambio, Egipto también era seguro y era más cerca. Otra razón podría ser la realidad de que en Egipto en ese momento, y algunos años antes también, ya había establecido comunidades judías muy grandes. En toda la nación de Egipto en ese tiempo y décadas anteriores también, había muchos judíos viviendo en la región. De hecho, simplemente para contarles un dato, ya varias veces hemos hablado acerca de la versión griega del Antiguo Testamento, que es la famosa Septuaginta, la versión de los 70. Bueno, la versión de la Septuaginta fue escrito por judíos en Egipto. Así que imagínese usted que era un lugar donde tranquilamente podrían, ¿no?, involucrarse con gente de su misma cultura, judíos como ellos. Una razón adicional también era el hecho de que Egipto, evidentemente, por lo que vemos de la historia, no estaba bajo el dominio de Herodes, por lo que entonces Herodes, si quería perseguirlo, no iba a poder ir con un ejército a meterse
en Egipto porque se iba a armar una guerra, no podría ir a buscarlo a ese lugar. Pero habiendo dicho esto, creo que el motivo central por lo cual se indicó este destino nos lo da el mismo texto a continuación, en el versículo 15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Tal como se nos testifica, José y su familia permanecieron en Egipto hasta que Herodes murió. Específicamente, como veremos más adelante, hasta que un ángel le indicó que ya podían salir de Egipto y volver a Israel. Pero notamos que se indica la razón de por qué era necesario que sea de ese lugar que él tendría que regresar a Israel tiempo después. Dice, para que se cumpliera lo que el Señor dijo por el profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. La cita mencionada corresponde a Oseas, capítulo 11, versículo 1. Usted lo puede leer. En ese pasaje de Oseas 11.1 se habla acerca de Israel y se recuerda cómo Dios en su misericordia lo llamó desde Egipto para liberarlo. ¿Está bien? En Oseas se recuerda la historia del pueblo de Israel en el Éxodo. En las palabras del profeta Oseas, cargado de una expresión afectuosa, Jehová refleja el amor que tiene en particular por su pueblo del pacto. Tal es así que lo considera como ese hijo al cual llamó para librarlo de la profunda aflicción en la cual se encontraba. Un amor de acuerdo, ¿no?, a lo que vemos también en el libro de Oseas, que se mantiene fiel incluso para ese tiempo de Oseas, cuando Israel estaba no en un buen momento, todo lo contrario, estaba en una profunda depresión espiritual a causa de su propio pecado. Pero el amor de Dios, intenta mostrar que se mantiene fiel por su pueblo Israel. Ahora, con esto en mente es que Mateo toma esas palabras del profeta y afirman que ellas tienen un cumplimiento final en Jesús. No es que vea al Hijo como si se tratara de Israel, sino que ve esa conexión de amor en la cual a ambos los libra, ya que ambos son objeto de su amor profundo, aunque sin duda es el cumplimiento perfecto porque es al Hijo a quien Dios más ama. Como también resalta un comentarista bíblico hablando de esto, así como una vez Dios había sacado de Egipto al pueblo de Israel para que fuera su nación escogida, ahora había sacado a su hijo más grande para que fuera el Mesías. ¿Por qué era tan necesario entonces que sea Egipto el lugar de huida? Para que tal como se había adelantado por el profeta Oseas, se cumpliera el plan de Dios de que tenía que regresar exactamente de ese lugar. Estaba todo así ya adelantado. Pero también para que al volver de allí pueda ser el Hijo el que se identifique con el pueblo del que Él es establecido rey. Varias veces vamos a ver Él identificándose con su pueblo, con aquellos que había venido a salvar. Tenía que en cierta manera pasar por la misma senda y experiencia de sus antepasados judíos para ser reconocido como parte de la nación, aquella sobre la cual Él reinaba. Lo que queda por considerar es acerca de cuál es la enseñanza que se está queriendo dar a la audiencia original con toda esta sección. Pensemos en el pasaje anterior. ¿Se acuerdan que ya fuimos viendo que Herodes había organizado un plan malévolo, bastante bien organizado? De algún modo él había persuadido a los magos y los había convencido de que luego de que ellos supieran la ubicación exacta del Mesías, pudieran volver a donde estaba él y a informarles. ¿Se acuerdan? Como vimos en capítulo 2, versículos 7 y 8, le dice, cuéntenme porque yo después quiero ir a adorarlo, ¿no? Y uno sabe que no es así, pero de alguna manera parece que lo dijo de una manera muy como persuasiva y estos hombres le creyeron. Y como vimos también en ese momento, no solo Dios advierte a los magos de esta trampa y por eso le dice, no vuelvan a Herodes, vayan a su tierra por otro camino, sino que además acá vemos que Dios indica a José, a través de este ángel, lo que estaba por acontecer. Le está adelantando cosas que van a ocurrir para apercibirlo a tiempo ante el plan malvado que Herodes buscaba tejer para atentar en contra de la vida del niño. Le está mostrando todo diciendo, va a pasar esto, entonces huí. Todavía no había pasado, pero él ya le está contando lo que va a pasar para proteger al niño. ¿Qué es lo que quiere dejar en claro el apóstol? Que hiciera lo que hiciera,
este rey maligno, Herodes, no iba a poder tocar la vida del rey legítimo. Había estado tejiendo, era un hombre muy preparado para hacer conspiraciones y organizar cosas. Había hecho, ya hemos visto un montón de cosas para mantener el poder, pero en este caso no le estaba funcionando. No importaba qué tan buenos sean sus planes. Dios los iba a desbaratar, como lo está desbaratando aquí en esta sección, porque el plan de Dios, mayor que cualquier otro, se iba a cumplir. Y por eso mismo es que incluso había cierto detalle del mismo que se habían adelantado y se estaban cumpliendo con exactitud. No solo el plan de Dios desbarata el plan de Herodes, sino que incluso detalles de este plan más grande y que se cumple y que desbarata lo demás, también, como vemos aquí en el pasaje, se están contando. Así que este es el primer suceso que demuestra que Dios dirige su plan de manera providencial y milagrosa a pesar de la dura oposición. Dios protege al Salvador de trampas personales como la que en este caso buscó tender Herodes. No, hermano, no hay sabiduría humana que pueda triunfar sobre el plan de Dios. Todos los planes de los hombres que intentan desarticular el avance del plan de Dios, tarde o temprano se desbaratan, se caen. Siempre ha sido así. Siempre se han levantado hombres que han intentado destruir el avance del plan de Dios, pero esos planes se caen. Porque nada ni nadie jamás podrá resistir el poder del Señor revelado justamente en el Evangelio. Nada va a poder detener los planes de Dios. Nada podrá detener el avance del Evangelio. No habrá nación que pueda frenarlo. Jamás. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esto es lo que Mateo procura dejar en claro a su audiencia original y también a nosotros. Que se comprenda que si esto es así, no hay lugar entonces para el miedo o el temor que pudiera surgir a causa de las aflicciones por ser fieles al Evangelio. Que así como Dios cuidó al Salvador ante las maquinaciones de los adversarios, cuidará también de nuestras vidas de acuerdo a sus planes soberanos. Como el apóstol Pablo lo dijo bien en claro allí en el epístola de los Romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El siguiente suceso lo tenemos del versículo 16 al 18. Dios protege al Salvador de destrucciones masivas. El pasaje prosigue presentando la terrible reacción de Herodes. Dice versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Se nos comenta que luego de un tiempo, al no ver volver a los magos a Jerusalén, Herodes notó que su plan se frustró. Consideró que fue burlado por ellos al no regresar y darle la información que le había requerido. Ahora, es llamativo notar esta expresión. Aquí hay algo de ironía, ¿no? Irónicamente, él se siente como burlado, engañado, pero él era quien había buscado engañar a los magos, dando a entender una cosa, que era querer saber la ubicación para adorar al niño, cuando en realidad planeaba una diferente, que era asesinarlo. Él, en cierta manera, en la ironía, el engañador es engañado, ¿no? Y está bien, porque en verdad no es que había sido burlado con engaño, Dios había protegido de las acechanzas de este hombre. Ahora, ¿cuál fue su reacción? Mateo dice que se enojó mucho. Tal vez a uno dice, bueno, se enojó mucho, uno piensa, bueno, un poquito se enojó. No, bueno, la palabra en el original para enojarse aquí es sumó, expresa la idea de una gran ira. Es de las palabras que se utiliza para si alguien está muy enojado. Pero fíjense que aparte de que sea una palabra que significa muy enojado, se dice, se enojó mucho. O sea, estaba muy enojado. Terriblemente enojado. Terriblemente enfurecido por esta situación. Fue esto justamente lo que llevó a cometerlo
una atrocidad digna de un hombre perverso como él era. Dice el texto lo que hace a partir de este enojo tan grande. Dice que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es claro, hermanos, que el odio de este hombre por el niño comenzó con la noticia de los magos. ¿Se acuerdan en su momento, capítulo 2, versículo 3, cuando los magos le hablan acerca del rey de los judíos? Él dice, se turba. Ya él ahí empezó a tener este desprecio por alguien que podía ocupar su lugar. Pero con la novedad de que los magos volvieron a su tierra por otro camino, añadió a ese odio una furia inusitada, una rabia que evidentemente se volvió incontrolable. Los sentidos de este hombre y el poco discernimiento que podía tener quedaron cegados, quedaron aparte. Es llamativo, si nos ponemos a pensar nosotros, ¿no?, en este tiempo, que ni siquiera pensó por un momento, a ver, si los magos se fueron porque de alguna manera advirtieron que la maldad que había en él, ¿qué podía pensar? Y bueno, también seguramente el niño y su familia también se habrán ido. No se van a quedar ellos sabiendo que quizás los magos también se habían ido. Bueno, eso no fue suficiente para él como para tal vez resignarse. Su ira desconsolado ya lo llevó directamente a dejar de tejer planes e ir directamente a actuar con una fiereza que nos ponemos a pensar y nos cuesta creer, pero que es real. Por eso Mateo lo cuenta. Él manda a asesinar a todos los niños pequeños en Belén y en las ciudades y los pueblos de alrededor de Belén, procurando hacer qué cosa, que con ese asesinato en masa de tantos niños, decir, bueno, voy a matar a todos y bueno, algunos seguramente tiene que ser este niño, el Mesías. Los voy a matar a todos, no sé cuál será, pero como no sé cuál es, entonces los mato a todos los niños de 2 años para abajo. E incluso el hecho de poner como tope los 2 años era como dar una medida, es realmente malvado, porque tendría que ser un niño ya para esa altura de 6 meses. Pero él por la duda dice, para asegurarme de que no se me escape, porque si tiene más de 6 meses, tiene 1 año, porque justo los magos no, por la duda, tiro el número más para arriba, 2 años, cosa de que me aseguro de que si los magos erraron un poco el tiempo de la edad del niño, ya sé que seguramente lo voy a matar. Hermanos, imaginar la situación por un momento nos eriza la piel. Pongámonos por un segundo. Viajemos en el tiempo por un instante para pensar la situación. Imagínense la gente tal vez en el pueblo, de día, de noche, no sé en qué momento, pero estaría en sus casas y de repente empezaron a escuchar seguramente a los soldados llegando, ¿no? Me imagino que para poder hacer lo que iban a hacer no mandó 2 o 3 soldados, habrá mandado un ejército. Y de repente está la gente en Belén y escucha. Y no solo en Belén, las ciudades alrededor lo mismo, escuchan a un ejército que viene. A gente, a soldados recorriendo las calles de esta humilde aldea, entrando casa por casa, inspeccionando los integrantes de cada familia, buscando en cada familia. ¿Y qué hacían? Cada vez que encontraban a un niño con las características que Herodes le había dado, lo sacaban y lo mataban sin miramientos. Imagínense su familia viendo cómo le sacaban a ese niño pequeño de 1 año, de 6 meses, de 1 año y medio, de casi 2 años, lo sacaban y me imagino familiares resistiendo, peleando con los soldados para que no se lo saquen. Y imagínense esa situación, casa por casa pasando esto. Imagínense los primeros que habrán ocurrido esto y los gritos y la gente saliendo y escuchando y sabiendo que iban a entrar casa por casa, quizás los padres intentando esconder a sus hijos y no pudiendo lograr porque los soldados eran implacables, habían recibido la orden de este rey. Me imagino, no sé, familiares pidiéndole, por favor, no mates a mi hijo. Él no es, no sé a quién buscás, pero mi hijo no ha hecho nada. Y
Y no importaron los pedidos de clemencia, la orden fue ejecutada. Y si bien no sabemos la cantidad exacta de niños asesinados en esa masacre, ya con solo imaginar una sola vida perdida, nos lleva a pensar en el clamor en Belén. Lo que habrá pasado luego que terminó la masacre. Imagínense un pueblo entero llorando, porque quizás no te pasó a vos, pero a tu vecino teniendo un hijo asesinado. Y todo el mundo llorando. En Belén y en las ciudades alrededores. Un lamento que habrá durado muchísimo tiempo. Hermanos, este pasaje brinda a nuestras mentes una pequeña muestra de lo que la maldad del ser humano lo puede llevar a hacer. Y principalmente, en este caso en particular, respecto a la oposición declarada y abierta hacia el Mesías. Todo el Evangelio de Mateo va a estar caracterizado en muchos momentos de resistencia y de oposición a Cristo y a su autoridad. Y esto no va a quedar así. Luego lo vamos a ver reflejado. Si usted lee el libro de Hechos, va a encontrar la oposición de las autoridades del poder humano hacia la iglesia. Y luego que termina Hechos, la historia ha demostrado los poderes humanos queriendo destruir, erradicar al Evangelio, al reino de Dios. Pero también quedará reflejado con el quebranto por ver a tantos sufrir los embates del reino de las tinieblas sobre el reino de los cielos, porque si bien esto que pasa es tremendo, esto no iba a quedar solamente ahí. El mismo Jesús va a abordar sobre el tema y va a relatar sobre sucesos similares años después. Lo vamos a ver en su tiempo, pero miremos solo un momento y pensemos. Mateo capítulo 24, versículo 9. El Señor Jesús les habla a la gente, a los discípulos, y le dicen: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. ¿Por qué seréis aborrecidos? Por causa de mi nombre. No van a hacer nada malo, no es que van a robar, no es que van a pelear. Simplemente por declararse seguidores míos, la gente los va a matar. Y así fue lo que pasó. Por eso no debemos ignorar o quedarnos con que esta situación sea insólita o única. El fruto de la maldad del ser humano se revela en la impiedad de sus actos, sin importar las consecuencias. Ahora bien, nuevamente el apóstol enseña que este evento no fue algo que haya tomado por sorpresa a Dios, sino que aunque se trató de algo doloroso y triste, ya había sido anticipado. Mateo dice en versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El pasaje que se hace referencia aquí es a Jeremías capítulo 31, versículo 15. La cita tiene que ver con una expresión de dolor del profeta por algo que estaba a punto de acontecer. Un erudito explica con claridad acerca de esta mención, dando su el motivo por el cual el apóstol Mateo lo utiliza. Escuche, dice lo siguiente. Una cita larga, pero que nos ayuda a entender esta parte. Dice: Jeremías estaba hablando de la gran tristeza que pronto se experimentaría en Israel cuando la mayoría del pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. Ramá, un pueblo como a 8 kilómetros al norte de Jerusalén, estaba en la frontera de los reinos del norte, Israel, y del sur, Judá. Ese fue también el lugar en que los judíos cautivos fueron reunidos para la deportación a Babilonia, como se menciona en Jeremías 41. Raquel, la esposa de Jacob, o sea Israel, fue la madre de José, cuyos 2 hijos, Efraín y Manasés, se convirtieron en progenitores de las 2 medias tribus que llevan su nombre. A menudo se usa a Efraín en el Antiguo Testamento como sinónimo para el reino del norte. Raquel fue también la madre de Benjamín, cuya tribu se volvió parte del reino del sur. Ella clamó en cierta ocasión: dame hijos o si no, me muero, en Génesis 31. Y ahora a sus amados hijos, entre comillas, sus descendientes enormemente multiplicados, los llevaban cautivos a una tierra extranjera y pagana.
Por lo tanto, la frase Raquel que llora a sus hijos representaba el lamento de todas las madres judías que lloraron por la tragedia de Israel en la época de Jeremías. Y más específicamente, presta atención, prefiguró a las madres de Belén llorando con gran amargura por la masacre de sus hijos realizada por Herodes en su intento por matar al Mesías. Así que mientras el Mesías de Israel aún era bebé, Raquel tenía motivos para volver a llorar. Incluso como el mismo Mesías lloraría más tarde por Jerusalén debido al rechazo que le hiciera su pueblo y a las aflicciones que padecerían como consecuencia. Y menciona Lucas 19, 41 al 44. Queda claro entonces, hermano, que incluso estos eventos tan dolorosos en Israel eran parte del desarrollo del plan de Dios. Los poderes humanos batallarían contra el Señor y en su ambición y codicia estarían dispuestos a lo que sea con tal de erradicar a aquel que vino a reinar, como vemos en este pasaje. Pero nuevamente, no podrían destruirlo. Incluso en ese momento el niño no muere. Pero incluso cuando años después, como sabemos, lo crucifiquen de una manera injusta, no vamos a decir que ahí fue la derrota. Eso no sería una derrota para el plan de Dios, sino justamente, tanto como en este pasaje, el cumplimiento del mismo, el cual de la misma forma que en esta sección ya se había profetizado. Incluso cuando lleguemos al momento de ver a Jesús en la cruz muriendo, Mateo, ¿qué va a mostrar? Que también esto era parte del plan de Dios. También lo era. Ahora, habiendo dicho todo esto, nos queda responder cuál es la enseñanza específica de esta sección. Bueno, considero que no es muy difícil responder. Repasando el tema de este pasaje, podemos afirmar que el segundo suceso que el texto presenta, que demuestra que Dios dirige su plan de manera providencial y milagrosa, a pesar de la dura oposición, es que Él protege al Salvador de destrucciones masivas como la que aconteció en Belén y sus alrededores. El niño fue protegido, como vemos, de esta terrible matanza, porque el tiempo de entregar su vida todavía no había llegado. Claro que el hijo iba a morir, de hecho para eso vino al mundo, pero eso acontecería solo en el tiempo que Dios había determinado que pasara. Y eso tiene que quedar claro, hermano. Todo se va a dar de acuerdo al plan de Dios. Así también, hermanos, la idea es que la muerte no es algo que su pueblo tenga que mirar con pesimismo o con temor, sino de la misma manera también parte del plan de Dios para cada creyente. Porque dentro de este plan de Dios que se está desarrollando, no es solamente Jesús, sino también su pueblo. O sea, también nosotros. No acontecerá eso ni antes ni después de la hora que Él haya determinado. Y hasta que ese día llegue, Él tiene bajo su control soberano todo lo que nos pase. Eso tenían que verlo también los oyentes originales. Finalmente, el tercer suceso que aparece en el texto es que Dios protege al Salvador de posibles amenazas futuras. El apóstol relata qué aconteció luego de la muerte de Herodes el Grande. Dice versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, otra vez, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Fíjense que prácticamente es un calco de lo que dijo antes, pero ahora todo al revés. Ya hemos visto que a Mateo le gustaba escribir muy esquematizado. Y dice prácticamente lo mismo, pero al revés. Y dice entonces, versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Tal como se le había mandado, José permaneció en Egipto con el niño y María hasta que Herodes muriera y el ángel volviera a darle indicaciones. Algunos creen, muchos de los eruditos afirman que aproximadamente pasó un año que él estuvo en Egipto hasta que murió Herodes. Es lo que algunos estiman. Y así aconteció, dice, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Qué le dijo? Lo que leímos, levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a tierra de Israel porque los que procuraban la muerte del niño ya han muerto.
Al pasar los meses y no haber novedad del rey de los judíos, el tema habría quedado un poco en el olvido. Pero principalmente ahora el riesgo había bajado y podían volver. ¿Por qué? Porque bueno, el más interesado en asesinarlo, Herodes el Grande, ya había fallecido. Y es interesante, quizás no tiene que ver mucho con la historia, pero creo que es bueno repasar. Fíjense cómo termina la vida de este rey, de Herodes el Grande. Hay un famoso historiador llamado Josefo que da algunos detalles acerca de la muerte de Herodes el Grande. Dice lo siguiente, escuchá, bastante claro lo que dice, ¿no? Y él es un historiador. Dice, murió de esto, hablando de Herodes, entrañas ulceradas, órganos podridos y llenos de gusanos, constantes convulsiones, aliento fétido, y ni médicos ni baños calientes lo pudieron recobrar. Dice aquí el autor, al parecer, un final apropiado para un sujeto así. No tan apropiado resultó el elaborado y costoso funeral que su hijo mayor y sucesor, quien se nombra en nuestro pasaje Arquelao, preparó en honor a su padre. Y escuchen lo que dice, en especial teniendo en cuenta el hecho de que solo 5 días antes de su muerte, Herodes, con el permiso de Roma, había ejecutado a otro hijo, Antípatro, debido a sus intrigas contra su padre. Incluso 5 días antes de morir, este hombre seguía matando parte de su familia, una cosa loco, total. Por otra parte, así como en anteriores ocasiones, se nos cuenta respecto a la respuesta de José. Nuevamente vemos a él obedeciendo. Dice José que él se levantó, tomó al niño de su madre y regresó a tierra de Israel. Pero todavía, volviendo, queda un asunto por responder. ¿Dónde vivir ahora que vuelve a Israel? Bueno, el texto lo aclara a continuación, dice versículo 22. Pero oyendo que Arquelao, a quien mencionamos recién, reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. Como antes notamos, José no recibió indicaciones de regresar a algún pueblo o ciudad en particular, sino se le dijo, volvé a Israel. Sin embargo, dice el texto, al llegar a la región, oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, y dice que tuvo temor de ir allá. ¿Cuál fue la razón de este miedo? Bueno, si bien ya habían muerto quienes procuraban matar al niño, ya había muerto Herodes, el nuevo gobernante Arquelao era un hombre malvado también. Otro historiador comenta lo siguiente respecto a Arquelao. Dice, en uno de sus numerosos actos de brutalidad antes de su muerte, Herodes había ejecutado a 2 populares rabinos judíos, Judas y Matías, que habían incitado a sus discípulos y a otros judíos fieles en Jerusalén para que derribaran la ofensiva águila romana que el rey había erigido de manera arrogante sobre la puerta del templo. En la Pascua siguiente estalló una insurrección y Arquelao, reflejando la insensible crueldad de su padre, ejecutó a 3.000 judíos, muchos de los cuales eran peregrinos de la Pascua, que no tenían parte en la revuelta. Por tanto, dice este historiador, todos los judíos que vivían en el territorio de Arquelao estaban en peligro. No era bien ejemplo, ¿no?, de su padre, ¿no? Un claro sucesor, un hombre también malvado. Debido a esto, el texto nos aclara, él entra en este temor, José, de decir dónde voy a ir, y entonces nuevamente dice aquí el texto, avisado en sueños, José define y va a trasladarse a la región de Galilea, al norte de Judea, bajo la órbita de otro gobernante que no era Arquelao. ¿A qué ciudad en particular? Bueno, el texto no nos dice que se le haya indicado, sino que él elige un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Dice el texto, Nazaret. Lo cual no es muy extraño que haya elegido Nazaret, porque era un lugar que conocía. Él vivía originalmente en Nazaret, junto con también María. Ellos se trasladan a Belén por el censo. ¿Se acuerdan que hablamos que tienen que viajar? Así lo dice en Lucas capítulo 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Si bien él era de Belén, él había vivido un tiempo en Nazaret, así que
si bien era una decisión lógica, acá no acontece ningún milagro, no es que aparece una estrella que lo guía ahí en Nazaret, aquí él define. Nuevamente Mateo declara que esta elección providencial estaba dentro del plan de Dios, aunque fue libre para elegir y José elige a Nazaret. Nuevamente dice Mateo, esto estaba en los planes de Dios. Por eso dice al final, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora bien, en cuanto a esta referencia, hay opiniones diversas entre los eruditos. ¿Por qué? No hay acuerdo entre todos los eruditos de Mateo, del Evangelio de Mateo. Porque, ¿cuál es el problema? Bueno, en realidad no hay ningún texto del Antiguo Testamento que haga esta mención, lo que dice acá Mateo. En los otros textos sí había citas. En este caso no. Algunos, por ejemplo, ven en el pasaje de Isaías capítulo 11, versículo 1, como tal vez una conexión posible, al notar que la palabra vástago que se usa allí en Isaías 11.1, la palabra es similar a la que tenemos en el pasaje de Mateo. Ahí vástago la palabra neser, entonces como dicen neser, nazareno, más o menos parecido, quizás sea eso. Bueno, considero que eso es un poco forzado, porque simplemente sea una palabrita que esté parecida. Una interpretación que podría ser más convincente es el hecho de que al decir, como dice nuestro pasaje, que esto fue dicho por los profetas, de manera plural y sin dar ningún nombre, se tratara de profecías no registradas en las Escrituras, pero que la audiencia original conocía. No necesitó hacer más aclaraciones Mateo porque su audiencia original entendía de qué profetas estaba hablando, profetas que no estaban en la Biblia. Uno dice, pero ¿cómo va a citar a profecías que no estén en la Escritura? Bueno, eso no sería raro, no es la única vez que pasa. Otros autores bíblicos mencionan comentarios o enseñanzas que no figuran en la Biblia, pero que sus oyentes reconocían. Solo un ejemplo menciono, ahí le doy después otro más, pero por ejemplo Judas 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí Judas cita algo, una profecía de Enoc, que no está en la Biblia. Es un texto de una profecía de Enoc que evidentemente no estaba en la Biblia, pero que su audiencia, la audiencia que le escribe Judas, conocía. Por eso le está citando, no había ningún problema. Era una profecía fuera de la Escritura, pero que todos conocían. Bueno, entiendo que ese puede ser el caso de nuestro texto aquí de Mateo. Así que eso nos parece una explicación difícil de aceptar. Si esta es la manera adecuada de interpretar esta parte, entonces lo que Mateo está afirmando es que la residencia de Jesús en Nazaret por un tiempo, que lo llevaría a ser identificado como nazareno, como se va a mencionar por ejemplo en Mateo 26, 71, era algo que varios profetas adelantaron y que se cumplía entonces a partir de la decisión de José de llevar al niño y a María a esa ciudad a vivir. Le está diciendo, bueno, como ustedes saben, por los profetas, los cuales no están en la Biblia, pero que ellos sabían quiénes eran, tenía que ir a Nazaret porque tenía que ser llamado nazareno. La enseñanza que surge en estas explicaciones apunta entonces al tercer suceso que el texto presenta, demostrando que Dios dirige su plan de manera providencial y milagrosa a pesar de la dura oposición. Protege al Salvador de posibles amenazas futuras. Arquelao, evidentemente, por lo que les he comentado, a partir de esa maldad que tenía, podía ser un riesgo para cualquier momento a la vida del niño y había que cuidarlo. Por eso Dios guía a José para que lo aleje de la influencia, del poder, de la autoridad de este rey, a un lugar seguro donde el niño pudiera crecer e ir formándose para el ministerio que algunas décadas después él llevaría a cabo tanto en Galilea, en Samaria y en la misma Judea y en Jerusalén. El plan en la historia se iba a seguir desarrollando de acuerdo a su soberanía. Él dice, guía para que vaya a Nazaret, para que entonces ahí Jesús vaya preparando, se vaya creciendo y vaya organizando lo que va a ser luego su aparición pública, que va a pasar un tiempo después.
Entonces el plan se iba a seguir desarrollando de acuerdo a su soberanía, obrando de manera milagrosa por momentos como vimos, pero también en otras ocasiones de manera providencial, pero siempre bajo el completo control de su voluntad y en base a sus planes eternos. Mateo deja claro que incluso en tiempos de oposición, oscuros y dolorosos como lo que estaban viviendo, una llama se empezó a encender, que es la aparición de nuestro Salvador Jesús. Que en ese momento de la historia era un niño que parecía frágil, pero que era guardado por su padre, de tal manera que los poderes humanos no podían atentar en su contra. Dios lo preservaría hasta el tiempo indicado. Incluso aquí vemos que el apóstol ya no da más detalles sobre la infancia de Jesús. Uno dice, pero ¿por qué no nos contó más? Bueno, como sabemos, los evangelios están contando y nos van a contar historias particulares para el propósito que el autor tiene, no lo que nosotros queremos saber. ¿Está bien? Lucas sí lo hace, Lucas cuenta un poco más, Mateo ya no cuenta más nada. Cuando ahora Jesús va a aparecer, va a viajar en el tiempo y va a aparecer ya con Jesús grande. ¿Por qué no cuenta más detalle? Porque no necesita contar nada más en cuanto a lo que ha testificado. Que Dios está orquestando un plan a través de este niño y que este niño era su hijo, el Salvador del mundo, el Rey de los judíos. En el próximo pasaje sí va a presentar a un mensajero que preparará el camino para el ministerio oficial del Mesías. Como en la aparición de cualquier rey, siempre antes de que aparezca un rey, ¿quién tiene que aparecer? Un mensajero que anuncie la aparición del rey. Bueno, vamos a ver que de este mensajero también se profetiza en el Antiguo Testamento. Pero de eso vamos a hablar en el próximo sermón. Hasta acá vamos a llegar hoy. Surgen entonces ahora algunas reflexiones interesantes de lo que hemos visto. Dios dirige todo de acuerdo a su plan. No hay razón para temer, ni a trampas personales, ni a destrucciones masivas, ni a posible amenaza futura. Dios es más poderoso. No hay motivo que justifique que dudemos o desconfiemos de Él. Su plan se va a cumplir en nosotros, hermanos queridos, también, así como en el Señor. No debería haber ninguna duda con eso. ¿Qué podrá pasarnos, hermanos, que el Señor no lo sepa antes? Nada. Y si lo sabe todo, ¿cómo podemos sentirnos inseguros solo porque las cosas a nuestra vista no están saliendo como esperamos? El problema de la audiencia original a la cual se le escribe este pasaje y a nosotros no es que Dios haya cambiado, algo que sabemos que es imposible. El problema es la falta de fe que muchas veces tenemos, que nos lleva a afanarnos y a desesperarnos cuando vemos que las cosas parece que se están saliendo de lo normal. Por otra parte, es probable que nos pongamos a pensar. Uno empieza a pensar todo lo que tuvo que pasar, de ir a Egipto y de volver y de ir a Nazaret. Y uno se pone a pensar y decir, ¿por qué en vez de que José tuviera que hacer esto de viajar de noche, con todos los problemas, los percances y todo esto, ¿por qué en vez de que tenga que pasar eso, por qué Dios no agarró directamente y lo mató a Herodes y chau problema? ¿Por qué tuvo que hacer que vaya a Egipto y que vuelva? ¿Por qué no lo mató? Y nos ahorramos todo este asunto. Bueno, hoy hemos aprendido que las cosas fueron de la forma en que acontecieron porque Dios así lo ha planificado. Y si Dios lo planificó así, es lo mejor. Su sabiduría es infinitamente mayor que la nuestra y sus planes, evidentemente, por momentos están fuera del alcance de nuestras mentes. Muchas veces no lo llegamos a entender. ¿Cuál es el problema que nos acontece en ocasiones? Bueno, que a diferencia de este pasaje, no conocemos con claridad cuáles son los motivos por el cual las cosas pasan tal como lo hacen. Aquí pasaron cosas difíciles, extrañas, complicadas, pero tenemos las razones por las cuales acontecen. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces nos acontecen cosas difíciles, complicadas, cosas que no esperamos,
Pero no se nos dice, y esto pasó para que se cumpliese. No se nos dice nada. ¿Y qué es lo que nos pasa? Dudamos. No sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo afrontamos cuando una situación es tan difícil y no sabemos el por qué? ¿Qué es lo que pasa en esos momentos muchas veces? Bueno, se genera amargura, aparece la impaciencia en nuestros corazones. Queremos saber, conocer, entender por qué Dios está permitiendo esto. ¿Por qué? Bueno, hermano, es interesante que en este relato, si usted lo leyó conmigo, se dio cuenta, ni José ni María nunca se quejan de lo que está pasando. No vemos que digan, ni José se enojó, Señor, ¿por qué me llevas a Egipto? ¿Por qué no lo mata Herodes? No, obedeció. María obedeció. No vemos que se hayan desesperado, decir, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿Y qué pasa si Dios nos manda a Egipto y nunca nos responde? Nada. Nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que ellos sabían que se tenía que cumplir. No sabemos si lo sabían. Mateo dice, porque Mateo concluye y entiende, y él está aplicando la teología bíblica del Antiguo Testamento y aclara por qué. Pero no sabemos si María y José sabían eso. No lo sabían, no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que si lo sabían o no lo sabían, ellos esperaron y confiaron en la palabra de Dios. Eso sí lo sabemos, porque lo hicieron. Se manejaron dentro de su voluntad, tomaron decisiones de acuerdo a esa voluntad y fueron pacientes y humildes para someterse al desarrollo de los sucesos tal como Dios los iba orquestando, incluso aunque fueran momentos difíciles. Hermanos, creo que pensando en eso, lo mismo debemos hacer nosotros, someternos a la voluntad del Señor, aunque eso demande soportar momentos difíciles y obedecerle en lo que sabemos y conocemos que Él nos revela por medio de su palabra. Y en lo que no sabemos, esperar y confiar en Él. Poder confiar y esperar, ya que entendemos que todo lo que nos va pasando es Él desarrollando su plan soberano hoy en nosotros conforme a su sabiduría. Recordemos esto, hermanos. Hablamos de José y María y entendemos que eran como nosotros, pecadores. Tan frágiles somos nosotros como José y María, no hay mucha diferencia. Pero ¿saben una cosa? Al igual que con ellos, el Señor también está con nosotros. Eso es lo único que nos tiene que importar. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. Finalmente quiero hablarles a aquellos que todavía no están en Cristo. Quizás te haya sorprendido la reacción de Herodes y te digas a vos mismo, qué bueno que yo no soy como él. Bueno, si bien es cierto que no sos tan malvado como este rey, hay una realidad más importante que tenés que comprender. Seguramente lo escuchaste hoy con la predicación del Evangelio. Tu vida y tus obras no van a ser evaluadas o juzgadas en comparación a Herodes o a otras personas tan malvadas como él para decir yo no soy tan malo como él. Serás juzgado a partir de la justicia de Dios. Y de acuerdo a esa justicia, déjame decirte, sea quien sea, que estás en falta. Porque tus pecados, sean muchos o pocos, te condenan ante su santidad. Y déjame decirte que probablemente no sean pocos porque somos muy pecadores. Pero hay una noticia igual de grave. No solo es que sos pecador y por lo tanto estás en condenación. La terrible noticia también es que no te podés salvar a vos mismo. Pero la buena noticia es que por eso Cristo vino al mundo a morir. Para que por medio de su muerte, los que creen en Él de corazón y se arrepienten de sus pecados,
puedan recibir el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Solo por Él podrás ser salvo. Eso es lo que el Evangelio testifica. La pregunta que me queda por hacerte es, ¿qué harás ante esta verdad? Déjame decirte, querido oyente, que tal vez vos estés diciendo, yo no soy tan malo como Herodes. Sí, tal vez no seas tan malo como Herodes, pero quizás todavía, al igual que Herodes, te seguís resistiendo al señorío de Cristo. Quizás todavía estás en este lugar y seguís resistiendo y diciendo, no voy a rendir mi vida, voy a hacer con mi vida lo que quiera. Bueno, no sigas así. No sigas así. Rendí tu vida al Señor. Rendí tu vida a Cristo. Humillate ante su presencia. Porque solo cuando hagas eso vas a recibir la salvación. Te animo a que vengas hoy a Cristo, por favor. A que te humilles ante su presencia y lo reconozcas como Señor de tu vida. No lo pospongas más. Bendito Señor, te agradecemos por este pasaje tan